Bueno, ya tenemos aquí nuestros moldes. Esta hojita la vamos a dejar a un lado, esta la vamos a usar después. Aquí lo primero que les voy a explicar es la parte del cuerpo grande del nieve grande. Aquí viene partido porque pues es altico. Aquí dice las letras A y la letra B. Y aquí viene para unir. Viene para unir en esta otra hoja. Aquí está al doblez porque el molde no me daba, porque aquí en esta parte empieza a ser más ancho. Entonces, aquí viene especificado así. Vamos a coger y vamos a unir las hojitas y luego ahí sí hacemos la marcación para sacar el muñeco completo. Cuando lleguemos acá simplemente le damos vuelta a la hoja y marcamos la otra parte para sacar en cartón cartulina o en cartulina o en acetato o en el material que ustedes van a manejar su molde, manejar completo esta parte. Bueno, de aquí desde el borde hacia arriba, el muñeco tiene exactamente 38 centímetros de alto, o sea, desde la base hasta acá. Aquí trae una pequeña perforación que es un huequito que va a llevar. Está la tapa del techo de la casita y aquí esta es la parte de la casita. Esta yo la hice o la tracé en un icopor de 4 centímetros de grosor porque quiero que me quede con una buena profundidad para hacer para meter unas figuras allí dentro. Esta parte, este boquete que le vamos a sacar aquí dice guía para el centro de la barriga del nieve. Esto como lo vamos a sacar, aquí dice sacar totalmente este pedazo, este círculo me sirve de molde para trazarlo aquí central. Voy a colocar el molde de mi casita aquí, que esta parte me case aquí con el puro borde de mi proyecto. Voy a hacerle este doblez para que me entiendan mejor. Y debe ir situada aquí en este borde y debe ir situada en toda la parte central. Entonces, al sacar este boquete me sirve para marcar esta perforación aquí en todo el centro y vamos a acabar un poquito en el molde. Ya ahorita, en el molde no, perdón, en el icopor, pero ya ahorita cuando corte el proyecto se van a dar cuenta. Entonces vamos a tener estas piezas listas, lo que es la parte de la casita. La casa comúnmente se hace en 1 centímetro de grosor o en una lámina de 1 centímetro o 2 de grosor. Yo lo quiero hacer en uno de 4 centímetros para que me dé más capacidad y más profundidad para otra cosa que quiero introducir en la parte de la barriga de mi nieve. Bueno, por alguna razón ustedes no consiguieron láminas más anchas, digamos más de 3 centímetros o más gruesitas para trabajar. Ustedes simplemente van a colocar la lámina de centímetro o 2 centímetros y medio o 2 centímetros que consigan y van a partir un pedazo que, como les indicaba, el molde o la parte más grande, que es esta, tiene de largo de aquí a acá 38 centímetros y de acá a acá 24. Entonces ustedes pueden sacar 2 pedazos o 2 rectángulos más o menos que abarquen esta medida. Vamos a simular que estas sean las partes y con pegante para icopor, que como yo tengo o lo venden en cualquier parte, pegante de icopor. Si no tienen el pegante de icopor pueden usar silicona fría o silicona líquida o en su defecto colbón madera, pero la silicona fría y el colbón madera se demoran mucho en secar, pero colocan, esparcen muy bien y colocan encima la siguiente capa, esperan que se seque muy bien. Una vez que tenemos bien fijas nuestras capas de icopor que hemos unido, si es de, digamos, 1 centímetro y medio o 2, para que nos quede así de gruesito,
pegamos una capa sobre otra, ya lo había mencionado anteriormente. Y luego ahí sí hacemos la marcación de nuestro molde y con una herramienta que puede ser esta es de mi pirograbador o de mi pirógrafo, pero si no la tengo o tengo el cortador de icopor, si no lo tengo, vamos a usar el bisturí común y corriente y vamos a ir poco a poco a ir cortando de acuerdo a la figura que tengamos, o sea, a la figura del molde. Una vez hemos cortado, la tenemos así. Yo aquí tengo este molde provisional que lo había sacado en papel. Entonces voy a coger, aquí yo hice la marcación para cortar toda esta parte, y aquí en la parte central, que es la parte que yo les mencionaba de la casita, la parte de la casita, lo que le corté aquí en la parte central del molde, este redondel es el que voy a marcar acá, lo marco y empiezo con el bisturí a sacar poco a poco la parte, hacerle como una pequeña perforación en este lado, más o menos 1 centímetro para que no nos case. Este icopor es de 4 centímetros, entonces yo más o menos le calé la mitad, o sea, 2 centímetros de profundidad. Acá lo lijé y ahora vamos a marcarle aproximadamente como 1 centímetro aquí alrededor, aquí en esta parte, como muestra ahí la figura. Ya le he sacado, está pulido bien. Aquí la parte de la casita también la hice, yo les mencionaba, también lo hice porque lo quiero que la abertura me quede bastante profunda. Entonces lo hice en un icopor de 4 centímetros del mismo de este que utilicé para el cuerpo. Este va a ir aquí situado, acá en esta parte, obviamente pues bien central. Miren acá, ¿sí ven? Y ven todo lo que aumenta, entonces aumenta lo que le perforé adentro allá y aumenta lo del ancho o grosor de mi icopor. Entonces me queda aquí una capacidad bastante amplia de mi proyecto. Con una lijita limé por acá, limé acá, limé aquí un poquitico. No me falta limar un poquito más porque quiero que esto aquí me quede bien parejito, que baje un poquito. Entonces me falta lijar más. Y a este le lijé todo este borde, estos bordes, por ambas caras. Ven que por la parte de atrás no se nota que esté el hueco. Entonces lijé este borde y lijé este borde en todo alrededor así. Esta parte que va a ser la base no la lijamos. Lo mismo la parte de acá de la casita. Y en cartón, en mi caso pues es cartón de caja, pero si tienen cartón cartulina o cartón paja, van a cortar el molde del techo y en la parte central con un bisturí, sea el cartón de caja o cartón cartulina, le van a hacer una pequeña línea sin que me llegue al lado contrario, sino acá, una pequeña perforación. Y este, como es cartón de caja, eso se me pasó a explicarles, voy a buscar, aquí yo tengo un pedacito de cartón, si ustedes se dan cuenta, el cartón tiene estas canaletas características. Yo voy a buscar que estas canaletas me queden así en este sentido, o sea, que queden de arriba hacia abajo así. ¿Para qué? Cuando haga esta operación que le he hecho el pequeño corte, con el bisturí o con una regla, voy a coger y voy a sobar en esas pequeñas cajitas. Entonces, estas lineecitas que yo le hice acá, se forman cuando yo meto mi regla y se forman aquí en estas canales, de estas canalitas.
Por eso necesito que las canales me queden de arriba hacia abajo y no aquí a este lado porque no me van a dar ninguna función. ¿Qué me permiten estas canalitas hacerle la curvatura muy bien? Entonces, ¿por qué necesito que me curve? Porque este es el techo de mi casita. Entonces, para poderlo yo pegar a esta base, debo de darle bien la forma acá, que aquí dé bien el pliegue, y aquí también me dé bien el asiento, por eso necesito hacerle esa curvatura. Lo mismo, sin llegar al otro extremo, vamos a hacer si tenemos el cartón paja, que es un poquito más rígido. El cartón cartulina no nos, el cartón, perdón, cartón piedra no nos sirve porque es, como su nombre lo indica, es más demasiado resistente y no me va a dar esta forma de la casita. Una vez tengo todas estas piezas, voy a coger mi estuco, pero me voy a colocar guantes, mi guante para protegerme mis manos. En este caso solamente tengo uno. Entonces voy a coger guante y voy a coger mi estuco. Si no tengo estuco, bueno, aquí tengo estuco plástico, voy a coger y voy a aplicarle primero a esta parte acá, aquí en todo el orificio, con el dedito, con los dedos, me ayudo. ¿Por qué lo hago con los dedos? Porque los dedos me permiten palpar y que la superficie me quede bien plana. Bueno, les comentaba, se aplica aquí el estuco en la parte central. Lo mismo voy a hacer en la parte de la pajarera. Voy a aplicar en esta parte central, ya aquí desbasté y acomodé. En esta parte la ventanita redondeé con la liga. Y luego ahí sí apliqué estuco en toda la parte frontal y en los dos costados. En esta parte, que es la base, no se aplica ni en la parte posterior del proyecto, ni en el techo. Estas capitas de estuco le vamos a aplicar unas 2 o 3, dependiendo pues la calidad del estuco que ustedes vean o que ustedes tengan. Los vamos a dejar secar. Voy a apartar mi proyecto aquí mientras que se me seca y les voy a explicar la forma como deben de hacer ese estuco plástico, digámoslo así, si ustedes no lo consiguen o no lo pudieron comprar o no se les facilita. Simplemente vamos a coger yeso que encontramos en las ferreterías o en donde vendan productos químicos. Comúnmente también se encuentra donde venden materia prima para laboratorios dentales. Entonces vamos a coger yeso, en mi caso voy a coger unas 4 cucharaditas de yeso. Lo cierro y voy a coger cola de carpintero o colbón de carpintería y voy a agregarle la misma cantidad. Y voy a agregar, cuando ya esté así un poco más pastosa, voy a agregar un poquito de vinilo blanco, que en esta ocasión yo lo tengo mezclado con una escarcha, para darle pues un efecto mejor. Pues esto era una preparación que yo tenía para otro proyecto, pero pues igual me sirve, porque como le voy a aplicar un poco de color, entonces me va a dar un efecto agradable. Mezclo muy bien, que me quede una pasta homogénea. Tienen que agregarle el vinilo
cambie un poquito de tono y aparte de eso me dio más textura la pasta. Mire, esta es la textura que debe tener, que al yo levantarla deslice fácilmente, pero no como si fuera un líquido. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer, en vez de estuco plástico, si no lo tenemos preparado o no es posible que lo compremos, perdón. Una vez tenemos ya la parte del estuco seca, ya aquí tiene varias capas, lijamos un poquito, aunque yo no lo lijé muy bien porque me gustó estas protuberancias, mi estuco se estaba secando y se le formó una especie de grumos, más sin embargo así lo apliqué y no pulí bien porque pues me gusta que al pegarle, al darle las capas de pintura me dé una textura diferente porque le vamos a hacer una brocha seca, entonces pues estas texturas, estos grumos me ayudan a dar el efecto que yo quiero. Ahora tenemos nuestro techo, ya le hemos hecho el tratamiento aquí con el bisturí. Vamos a pegar bien acá al borde y vamos a fijar, en mi caso voy a usar pistola de silicona caliente. Ustedes usan el pegamento de su preferencia, el que mejor se les acomode. Si tienen pegamento de icopor, pues muchísimo mejor. Y vamos a colocar bien a ras nuestro techo. Vamos a sostener un momentico mientras que se seca o pega nuestra silicona. Y aquí al otro lado. Ahora paso a seguir. Vamos a coger nuevamente nuestro estuco y vamos a aplicar 2 capas en esta parte y por la parte interna de mi proyecto. 2 capitas que me queden bien, entre capa y capa vamos a lijar y cuando ya tengamos esto, seguimos en proceso. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto con el estuco, ya lo lijamos bien. Aquí yo ya adelanté una capa, a la parte de la casita lo vamos a pintar en azul, o bueno, en mi caso lo voy a hacer en azul. Si ustedes lo quieren realizar en algún otro material, en color, perdón, están en todo su derecho. Yo le voy a hacer en la casa azul y el techo rojo para resaltar. Entonces ya he aplicado una primera capa de pintura acrílica y con mucho cuidado con un pincel plano voy a pintar estas partes, que es lo que pues más cuidadito debemos de tener para que no se nos vaya a pasar a la parte del techo. Y le doy un par de capitas. Pintando la parte interna también. Aquí pinto muy bien, hago todo el proceso. Le doy varias capas para que me cubra bien las hendiduras
que me ha dejado mi estuco. Recuerden que ya hemos pulido muy bien, pero para que me quede bien cubierto y me dé el efecto que le voy a dar, como algo semi rústico o vintage, entonces tengo que darle varias capas de pintura. Esto lo voy a hacer en tono azul por todo este lado, los costados igual, y en tono rojo la parte del techo. Aquí ya tenemos con la pintura. ¿Qué fue lo que hice? Le hice técnica de pincel seco y pintura blanca. Entonces, cogí un pincel chino, humecté en mi pintura, descargué en un pedazo de jean, descargué muy bien, y luego empecé a hacer este movimiento por todo mi proyecto, más que todo aquí en la parte frontal, unos toques en la parte interna, a los lados, y en la parte del techo y aquí en este lomito, la parte del lomo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un pincel angular, vamos a humectar en agua, vamos en un paño absorbente o un pedacito de papel higiénico a descargar, tomamos pintura negra, humectamos o tomamos pintura solamente en la punta, descargo y me voy a hacerle en la parte de los bordes una especie de sombreado. Si yo veo que tiene mucha carga, simplemente lavo mi pincel, descargo nuevamente y sin coger pintura vuelvo y paso. Voy a hacer esta operación en todo mi borde, aquí en esta parte interna de mi pajarera, para darle profundidad. Y en la parte de aquí del techo también, la parte interna. Aquí para darle un poquito de sombra. Solo cargo en la punta, como mi pincel está humectado, entonces me permite que yo pueda correr mi pintura fácilmente. Voy a hacer esto por todo este borde y aquí un poco en la parte central para darle un toque diferente. Lo mismo acá en la parte del techo, en todo el borde. Me enfatizo más o menos en estas partes porque aquí después vamos a aplicar la nieve o el poliuretano que me va a simular la nieve. Damos unos toques más de luz con el mismo pincel que está impregnado de la pintura y ya tenemos nuestra casita lista. Entonces aquí la vamos a dejar a un ladito que se termine de secar. Vamos a tapar nuestra pintura y aquí en esta parte que ya está seca, la parte central, donde termina
el aumento de pintura que hice, simplemente con un bisturí vamos a hacer una pequeña abertura en todo el contorno, y lo mismo vamos a hacer aquí en toda la mitad de mi proyecto. Si yo uní las dos láminas porque eran muy angostas, entonces esa línea guía voy a volverla a abrir de la unión aquí en esta parte. Voy a trazar así una línea con el bisturí en todo el contorno de mi muñeco, toda esta parte acá, y vamos a empezar a introducir la tela. Bueno, aquí ya tenemos lista la parte del cuerpo. Ahora vamos a usar nuestra tela, el fleece o el fieltro, lo que vayamos a usar. ¿Qué hice? Yo marqué nuevamente el molde de mi muñeco aquí en mi proyecto. Me disculpan, aquí se me ensució. Aquí está bien demarcado. Y le voy a dejar una ventaja de 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Aquí llega al borde de mi molde. Y tomé la medida acá, porque aquí en toda la mitad abrimos perforamos con el bisturí, ¿recuerdan? Entonces tomo la medida y me da 2 centímetros, que es lo que baja acá y lo que voy a introducir aquí en la ranura que hice con técnica de patchwork sin aguja. Entonces voy a cortar doble, por eso aquí está tela doble, derecho con derecho, y aquí en el revés hice la marcación. Entonces esos 2 centímetros los voy a ir marcando en contorno a el molde o mi molde básico que recorté o que tengo, que estoy trabajando. Hago bien la marcación, 1 puntos, y por esa línea empiezo a cortar las 2 capas de la tela para el nieve. Ok, ya tenemos aquí nuestro proyecto. Vamos a darle vuelta por la espalda. Voy a coger la primera parte, obviamente por el derecho. Voy a fijarlo aquí bien, que me quede repartida la diferencia, bien donde debe ser. Acá a ras saqué sin dejarle ninguna ventaja para doblar, puesto que aquí pues se va a perder a lo que le apliquemos el poliuretano y a lo que le peguemos al proyecto. Entonces no hay ninguna necesidad. Aquí en estas esquinas me ayuda a sostener con mis alfileres. Entonces voy a ponerlo así. Y en la ranura que hice, empiezo a doblar. Utilizo mi lima pico el oro, que esta parte me quede para ayudarme a introducir la tela, y empiezo a meter el excedente de tela acá. Entonces halo un poquito y empiezo a meter acá en la ranura que ya previamente he hecho con el bisturí. Y así sucesivamente voy a hacerle por todo el contorno. Cuando lo tenga, ya les muestro. Aquí en esta parte dejé para explicarles, aquí en esta curva, porque como está muy tenso acá para poner mi tela, voy a hacerle un par de cortes, no tan profundos, y sigo alando y introduciendo mi tela por donde hice la ranura con el bisturí. Aquí estiro un poquito más. Si ven que ahí ya me da la capacidad, entonces trato de acomodar. Aquí estoy un poco incómoda para explicarles a ustedes, pero voy a tratar de estirar un poquitico más acá.
abro acá, no mucho, para que me dé aquí la capacidad y poder meter acá mi tela. Como esto es fleece, me va a estirar un poquitín, tampoco es mucho. Acá. De pronto si nos queda estos excesos, después lo cortamos. Introducimos bien y nos queda sin ninguna arruga, así como de este lado. Y estos piquitos se los voy a cortar ahorita para que al colocar la otra parte no me vaya a estorbar. Entonces, ya recorté y cojo y introduzco bien la tela por mi ranura. Esta es la técnica de patchwork sin aguja. Patchwork porque es un recorte de telas, sin agujas porque utilizamos es una lima de pico el oro. Bueno, aquí ya coloqué, ya metí toda mi telita. Aquí en la parte inferior pues me quedó un poquito como a ras. Mejor ustedes déjenle en una ventaja pequeña. Ya en este proyecto ya me toca dejarlo así. Ahora, ¿qué hacemos? Pues para no desperdiciar tanto material y pues ayudarme aquí en esta, entre comillas, pifiada, voy a aplicar un poco de silicona líquida o fría en este borde para ayudarme a sostener, que me ayude a sostener la tela y quede ahí pegado. No se suba. Entonces voy a seguirme ayudando aquí con los alfileres. Vuelvo y les digo, esta parte va a quedar tapada con el poliuretano. Entonces pues por eso no me alarma mucho. Más sin embargo, aseguramos aquí en esta partecita. Entonces ya tengo aquí pegado la parte posterior. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la parte frontal, con la diferencia de que primero voy a aplicar mi silicona aquí en esta parte para que me ayude a pegar aquí en el borde. Y en el contorno, recuerdan que esta parte la cortamos con bisturí, no la vamos a hacer hacia este lado, sino a este costado. Vamos a aplicar en todo el contorno silicona fría o silicona líquida. Aquí vamos. E igual que el paso anterior, entonces vamos a colocar nuestra tela. Aquí me ayudo de mis alfileres. Sostengo bien o siento bien la parte que pegué o del redondel y acomodo bien el resto y empiezo a hacer lo mismo que hice por el otro lado, a pegar o a introducir la tela por esta parte. Ok, ya puse toda la tela, mira. Entonces aquí en la parte interna voy a hacer, o sea, voy a palmar
donde donde queda el huequito, y voy a hacer un pequeño corte, y voy a cortar a ras casi por donde queda el orificio que realicé en la panza de mi nieve. Ya retiré mi boquete. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos pequeños piquetes, pero no para llegar hasta acá, sino que apenas que me dé la capacidad de que entre la tela, y voy a coger mi lima picoloro, y por la ranurita que le abrí, ¿recuerdan? Por esa ranura empiezo a hacer mi tela. Estos piquetes simplemente es para que me abra la capacidad la tela y la pueda meter mejor ahí. Aquí me fui por donde no era, pero bueno, ahí alcancé a meter la tela. Acá lo mismo, le voy a hacer unos piqueticos. Y meto bien toda la tela. Acá. Voy a terminar de hacer esto y seguimos. Bueno, ya hice la operación aquí, introduje la tela en la rendija, y ahora aquí ya le marqué las acciones para mi nieve. ¿Cómo lo hice? Tomé de referencia la sola cabeza con un marcador de tela. Mi caso es este, que con el calor se borra. Marqué la mitad, que aquí en esta parte va a quedar situada la nariz de mi nieve, con una base redonda. En mi caso es un cono de hilo o hilaza. Centré bien y coloqué y marqué mi boca. Y acá sitúo mi dedo más o menos a donde termina mi uña, o sea, aquí en la mitad coloco mi uña, y aquí coloqué un punto, y lo mismo operación hice aquí en este otro lado, en el costado. Y aquí está marcado para los ojos. Entonces vamos a hacerle aquí las cejitas, una línea semi inclinada. Y ya lo que me queda es con hilo le introduzco por acá por alguna parte, o por acá por la nariz, el remate de mi hilo, para que así me quede escondido, y coloco las perlas. Y yo voy a utilizar perlas en mis ojos, o si voy a colocar los ojos ovoides, y paso a la ceja y empiezo a hacer la costura de la boca. Aquí meto mi aguja, levanto un poquito la tela, paso acá a la parte de la ceja, y saco mi aguja, y el remate me queda aquí en la nariz. Entonces, por encima me paso, sigo de chorro por debajo a salir a la otra ceja, saco mi aguja, y ya me queda formada ahí la cejita. Entonces, paso a lo otro por encima, al otro lado, y de chorro paso a la comesura de mi boca.
halo y ya me quedó formada las dos cejas. Entonces voy a empezar a formar mi boca. Entonces me voy un poquito adelante, medio centímetro, 3 milímetros. Me devuelvo por donde inicialmente salí, avanzo por dentro 2 o 3 milímetros, halo mi hilo y se me va formando ahí la puntada. Vuelvo y entro la aguja por donde antes salí, avanzo por dentro 2 o 3 milímetros, saco mi aguja y se va formando ahí la puntada. Esta es una puntada seguida, le decimos en confección. Entonces, otra vez, por donde salí, avanzo por dentro 2 o 3 milímetros, halo y se va formando la costura. Nuevamente, y así seguimos avanzando por toda la boca. Bueno, aquí yo ya tengo mi pieza totalmente maquillada. Terminé de hacer la costura, pegué ojitos, pegué nariz y aquí en la terminal de cada comesura de la boca simplemente coloqué unos botones decorativos. Antes de colocar los botones apliqué rubor, que como lo hice. Como esta tela es un fleece que se motosea, lo mismo pasa con el paño Lenzi. Entonces no les recomiendo que empiecen a hacer redondel cuando brocha seca, tomamos la pintura y hacemos brocha seca, pero que no hacemos redondel. ¿Por qué? Porque nos va a crear unos grumitos. Entonces ya les voy a explicar cómo es la forma correcta en que deben hacer su brocha seca. Entonces vamos a coger pintura con un pincel chino, descargamos en un trozo de jean. ¿Por qué en un trozo de jean? En un trozo de jean se nos facilita mejor para que absorba la pintura y pues hacer la brocha seca. Y vamos a empezar a hacer estos toquecitos así, unos golpecitos en la parte de las mejillitas. Lo mismo vamos a empezar a hacer aquí en esta parte, a sombrear así, con toquecitos. En la parte de todo el contorno. Miren, nos vamos así por toda la parte del contorno del muñequito, más que todo en la parte frontal. Si ustedes quieren hacerlo en este costado y en el dorso, lo pueden realizar. Yo solamente se lo voy a hacer en esta partecita. Y así me queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger... Ay, voy a tapar mi... Voy a coger... Ah, bueno, aquí le coloqué los botones decorativos. Aquí yo tengo estos que también me servían. También les iba a explicar, yo estos ojitos se los hice en foamy. Pero pues también vienen estos de perlita. Estos, que son los que comúnmente que vienen con un tornillito. Comúnmente hacemos una perforación con el bisturí. Con el bisturí una perforación, introducimos nuestro tornillito, aplicamos un toquecito de silicona y colocamos y dejamos fijo. Lo mismo hice con los arbolitos, porque estos traen una pequeña orificio aquí en esta parte para colocarlo, no es plano así como este, pero sí también consiguen, o sea, ya es de acuerdo a la decoración y al gusto de ustedes.
simplemente les doy una alternativa y pues ya ustedes decoran a su gusto. La naricita yo se la hice en foamy moldeable, pero la pueden hacer en tela, en pañolensi o fieltro, o también lo pueden hacer en foamy común y corriente o en porcelanicrón. Bueno, ya tenemos esto acá. Ahora lo que voy a hacer es con un cautil le quemé aquí en toda la parte central de mi casa, acá, y aquí en esta partecita y en la parte inferior. ¿Por qué? Voy a colocarle una instalación de estas de bombillo de roseta pequeña, bombillo navideño, y voy a colocar, perdón, voy a colocar mi casita y aquí voy a introducir mi instalación para fijarla acá. Pero esto lo voy a hacer después de que fije mi casita acá. Bueno, vamos a colocar la parte de la instalación. Aquí yo le agregué un bloquecito del retal de icopor que tenía, porque quiero que me quede más altico. Esto no se preocupen, esto va a quedar cubierto con el poliuretano y no se va a notar. Voy a colocarla en esta parte. Y bueno, voy a darle un toquecito aquí de silicona caliente para que me permita movilizarlo. Acá, que no se me salga. Y voy a aplicar silicona, pues en mi caso lo voy a hacer con silicona caliente. Ya ustedes, si quieren y tienen más tiempo, pues van a usar el pegamento de su preferencia. Un pegante para icopor, pegante, silicona fría. Vamos a agregar bastante cantidad. Esto lo hacemos de una forma rápida. Aquí aplicamos también para que el cable quede por ahí. Antes de que se nos hunda el icopor. Y acá en esta parte sostenemos. Aquí se me zafó, pero no importa, ya aquí me quemé, pero tampoco importa, no fue duro. Rectificamos que nos haya quedado central y ya pegamos nuestra casita. Me voy a poner de pie. Entonces voy a aplicar silicona aquí en la base de mi icopor. Para fijarlo, cosa de que me quede en medio del orificio que le hice a la barriga y me coja parte de mi casita, quede fijo ahí. Sostenemos un momento mientras que se nos seca o se nos infla la silicona caliente y ya quedó fija ahí la instalación. Este cablecito le voy a aplicar un poquito de pegamento o de silicona caliente, pero se lo vamos a aplicar al cable. Perdón, lo volteo. Y llevamos hacia atrás introduciéndolo en la canaleta que previamente hemos realizado. Sostenemos ahí un momento y nos queda en esta parte así. Ya quedó fijo ahí. Esto, vuelvo y les digo, se va a cubrir con el poliuretano que le vamos a aplicar, o en el caso de ustedes, la nieve que vayan a utilizar. Así nos ha quedado ya con el bombillo fijo. Si ustedes no quieren, pueden obviar este paso, no hay necesidad de que lo hagan con instalación. Pueden comprar unas velitas de estas LED, que viene fija, estas en color rojo,
y pueden colocar aquí en esta parte, pero sí les aconsejo que le coloquen el bloquecito de icopor para subir un poquitico la llama, o si consiguen de las velas más altas, pues simplemente la colocan aquí. Esto pues para darle un plus al proyecto. Si no, pues pueden utilizar solamente la instalación de navideña, y se lo van a colocar aquí en la base del poliuretano y aquí en esta parte interna de la casa, pero eso se los explico más adelante. Ya nos queda así, aquí ya está con su propia luz. Espera que ahora no me prendió. Ahora sí, ya me prendió, entonces me queda acá. Este bombillito se lo va a cambiar por uno intermitente, pero pues así me queda la instalación ya hecha en el proyecto. Ahora vamos a seguir con la parte de la bufanda y su gorrito. Bueno, aquí para cortar los bracitos, aquí ya los tengo marcados según el molde. Le he dejado la ventaja de costura. Lo mismo he hecho con la parte del guante. ¿Y qué vamos a hacer? He cortado 4 pedazos encarados. Entonces voy a coger la primer pareja, sería esta. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, antes de coser esta parte, voy a coser aquí, derecho con derecho, acá. Pasar una costura acá. Y lo mismo voy a hacer con esta parte, con este otro guante. Derecho con derecho. Lo mismo haré en la otra parejita, cosa de que después de que ya esté unido acá los dos guantecitos, ahora sí empiezo a coser por todo alrededor, por donde me indica el molde. Bueno, aquí tenemos la parte del molde del gorrito. Yo le hice una prolongación de largo de 15 centímetros con respecto al molde, que quiero que el gorrito me dé un largo y para poderlo doblar hacia un costado. Entonces corté las dos partes del molde, el molde viene así, entonces lo corté 2 veces, uní y lo dejo aquí al pie. La bufanda tiene una medida de 78 centímetros por 15 de ancho. En tela doble cosí, dejé un espacio mínimo para dar vuelta. Le agregué estos pequeños pompones en la punta para simular las mechitas de la bufanda. Y una vez lo he dado vuelta, le introduje un alambre de la misma medida aquí en este costado y pasé una costura por este lado, sentando para que el alambre no se me salga de esta posición, y lo mismo hice al otro costado. Entonces ya me quedó mi bufanda. Y los bracitos al fin uní con la parte del guante. Entonces enfrenté para que cosa de que me quedaran los pulgares hacia la parte de arriba, abrí por ahí, di vuelta, rellené, cerré costados, y aquí en la unión, vean, yo procuro de que estas uniones me queden aquí lo más parejo posible, y en esa parte vamos a colocar el peluche para pues darle otro terminado. Entonces voy a empezar a colocar esta parte, sí lo voy a hacer con silicona caliente. Entonces aquí coloco un poquito en esta parte. Y acá en la parte de arriba aplico, doblo un poquito de mi peluche y luego ahí sí lo siento en la pieza. Esto es para darle un mejor terminado aquí en esta parte, porque si lo pego me va a quedar con esta terminación y se me va a ver muy feo y pues no tan pulido en los terminados. En la parte de abajo no hago esa operación porque pues la mechita de mi peluche que va hacia ese lado pues me va a ayudar a tapar ese imperfecto.
aquí coloco en mi peluche y corto el excedente. Rectifico bien acá y siento. Listo, ya quedó cubierta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en esta parte de mi proyecto, acá, donde empieza el cuello, vamos a colocar nuestros bracitos teniendo en cuenta que el pulgar me quede para la parte de arriba y que el remate me quede hacia abajo, ¿no? O sea, tapando con el cuerpo del muñeco. Voy a aplicar suficiente silicona y voy a colocar acá en esta parte. Sostengo. Lo mismo voy a hacer en este costado. Rectificando de que me queda a la misma altura. Y luego voy a tratar de pegarlo hacia este lado, como si él estuviera sosteniendo la casita. Sosteniendo así la casita con sus manitos. Bueno, aquí ya coloqué los bracitos, los aseguré a la casita. Ahora lo que voy a hacer con brocha seca, como anteriormente hice, aquí a resaltar mis bracitos, a sombrear todo el redondel del borde de la casa. Acá así. Aquí voy a hacer el otro. Recuerden, con toquecitos, aquí en esta parte sombreamos la sombra del peluche. En la parte posterior. Recuerden que no así, sino con toquecitos. Y lo mismo acá en la parte del redondel de la casa. Al otro costado. Listo. Aquí ya quedó con sus bracitos abrazando la casita. Se me pasó decirles en el otro video, yo a este le di un acabado brillante porque pues me llama la atención que le queda más brillo, pero esto lo pueden ustedes omitir si es su gusto. Entonces, ay, aquí se levantó. Bueno, entonces, ahora vamos a colocar la parte de la bufanda. Entonces vamos a calcular más o menos la mitad para colocarla acá en esta parte. Como tiene su alambre, entonces va a quedar fácil aquí darle unas vuelticas y ya lo acomodo aquí
a mi gusto, como quiera darle la forma a la bufanda. Me gusta alambrarla para que le dé ese efecto de movimiento, que el viento está jugando con la bufanda. Entonces por eso me gusta darle colocarle alambre a la bufanda para que dé esa sensación. Entonces ya nos quedó así, ¿no? Ahora vamos a colocar la parte del gorro. Voy a colocarla aquí en la cabecita, teniendo en cuenta de que me cuadren las dos. Antes de colocar eso, voy a colocar un alambre. Voy a tomar un alambre de aproximadamente 40 centímetros de largo. Voy a doblarle en la punta. Y en esta parte de la cabecita, la parte central, voy a abrir con un bisturí. Acá viene la perforación, aunque ya está aquí en toda la parte central. Y voy a colocar mi alambre. Voy a fijarlo con un punto de silicona. Bastante para que me agarre bien. Esperamos. Aquí se corrió. Esperamos se seque. Agregamos otro poquito acá para que me ayude a sostener, que no se me vaya a zafar. No se preocupen que esta parte no se les va a ver. Esperamos que seque. Listo. Pues ya teniendo nuestro alambre asegurado, vamos a colocar nuestro gorrito y vamos a empezar con silicona en esta parte, que no me quede muy abajo. Aplicar acá para colocar nuestro gorro. No se preocupen por esta terminación, que al colocarle la borla o el peluche, contorno del sombrero, nos va a cambiar. Aquí por este lado, antes de sellar esta parte, voy a coger relleno y le voy a colocar a mi sombrero. No mucho, simplemente es para que me dé aquí un volumen. Voy a tratar de colocarlo, emparejarlo. Que me queda adelante y atrás. Listo, ya le coloqué relleno. Y ahora sí, en esta parte terminamos de colocar y bajar el sombrero. Y aquí en la parte posterior lo coloco acá. Y luego ahí sí encima le vamos a colocar la borla. Cuidando aquí de que no nos vaya a tapar mucho las acciones de nuestro muñeco. Y lo pegamos bien. Bueno, aquí tenemos para hacer las caritas de los niños, de los pequeñitos. Yo voy a usar media cera que de circunferencia o en totalidad de diámetro tiene 21,5 en todo su contorno. Para el grande voy a hacer uno grande y dos pequeños, voy a usar solamente media esfera. Entonces voy a ya partir por la mitad. Pero si yo quiero hacerla completa, no le veo la necesidad, pero si es su gusto realizarla completa, simplemente en la marcación que trae la esfera, que está aquí en la mitad, vamos con un bisturí a hacerle una perforación por toda esta línea
y luego vamos a cortar el diámetro de la circunferencia, teniendo en cuenta que nos quede, para medirlo yo tomo la medida de aquí hasta acá, y por decir algo me da 9, le aumento 1 centímetro, que es lo que debe ir introducido en la esfera, lo que corté, y ese es el radio que voy a cortar para sacar mi círculo en tela. Entonces, perforo, meto de un lado la tela y luego del otro, que se llama técnica de patchwork sin aguja, que se hace con esta lima pico el oro. Introduzco la tela por toda la rendija o la ranura que creé y me queda así forrada totalmente la esfera. Entonces ya escojo la parte más prolija que tenga para empezar a decorar y a colocarle los ojitos, la naricita, y empezarle a dibujar o hacer en puntada la boca. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la esfera, no, la mitad de la esfera, la más grande que voy a tomar más o menos la mitad de mi circunferencia de mi tela. Voy a clavar acá un alfiler, y por este costado, a esta distancia ya le he perforado más o menos a 1 centímetro, centímetro y medio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar los 4 puntos cardinales, o sea, aquí arriba, acá abajo, y por la ranura que creé voy a sostener mi tela al costado derecho y al costado izquierdo. Esto para marcar los 4 puntos y que se me facilite al momento de empezar a introducir mi tela por la ranura, y que no me vaya a quedar para este lado ninguna arruguita. Entonces hago esta operación y miren, si ven, notan aquí por este lado no queda ninguna arruga. Esta misma operación voy a seguirlo haciendo por los otros 3 puntos y seguimos con las facciones. Ya tenemos nuestra carita faccionada, le tejí su boquita, le coloqué un par de perlitas de ojitos y la naricita en porcelana, en foamy moldeable, pero se puede también hacer en porcelana o porcelana fría, porcelanicrón. Aquí le hacemos sus cejitas, apliqué rubor, me falta aplicarle luz en sus ojitos y en sus mejillitas, pero pues ya aquí yo le tengo como es el niño, que es el más grande. Voy a colocarle unas orejeras aquí a cada lado, y para hacer este adorno voy a tomar alambre y voy a ayudarme de un marcador, y voy a empezar. Este es un alambre de bisutería, un alambre dulce, maleable, que se puede manejar, manipular bastante fácil. Más o menos voy a tomar el diámetro. Entonces aquí recorto, estiro un poquito, y en cada punta voy a colocar mi alambre. Me va a ayudar con unos punticos de silicona. Acá así, ayudándome aquí para no irme a quemar. Y en la otra parte también le voy a colocar la otra orejera. Y esta se la vamos a colocar a cada lado. Voy a esperar que se seque muy bien mi silicona.
y voy a colocarlo en esta parte de mi muñeco, así, que me quede así. Lo voy a organizar bien esta parte, lo pego y ya tengo decorada la carita de mi niño nieve. Lo mismo voy a hacer con la esfera más pequeña, con la de 19 centímetros de diámetro. Serían estas pequeñitas, o si todas están del mismo tamaño y es de su preferencia trabajarlas así, entonces lo pueden hacer. Esta la voy a partir por la mitad, le voy a hacer facciones y le voy a hacer para caritas de niña, entonces le coloco unos moñitos o otra clase de adornos. Ok, chicas, ya tenemos nuestro muñeco terminado. Entonces vamos a coger, a dejarlo a un ladito. Vamos a coger otro pedacito de icopor, o si tienen disponibilidad para que sean MDF. Yo en mi caso lo voy a hacer con el mismo icopor de más o menos 3-4 centímetros de grosor. En este sí se requiere que sea un poquito grueso para que le dé bastante firmeza y estabilidad al muñeco. Entonces más o menos un pedazo de 40 por 40 vamos a hacer, a dibujar como una especie de témpano. Voy a correr el celular para mostrar bien. Ahí se ve bien. Para mostrar acá, o sea, para que se den cuenta bien la parte de una forma como de un témpano de hielo, no tan cuadrado, sino más bien redondo. Acá en esta parte, redondear estas partes. Lo vamos a cortar con bisturí o las que tengan en la herramienta o instrumento necesario para hacer el corte. Entonces vamos a cortar toda esta parte y ya les explico qué seguimos haciendo. Ok, ya tengo lista mi base. Voy a traer mi nieve y en esta parte que nosotros no le colocamos ni pintura, ni estuco, ni nada, vamos a coger palillitos de pincho o mondadientes que le llaman. Vamos a clavarlos unos 3 en esta parte, aquí en el centro y acá. Esto lo vamos a hacer para las chicas que vamos a usar la base en icopor. Las que tienen en MDF vamos a aplicar pegamento de su preferencia y vamos a pegar en la base de MDF que tengamos. Acá. Para las que van a usar icopor vamos a darle un poco más de firmeza, entonces vamos a situar los palillos mondadientes o palillos de pincho si no tiene. Aplicamos un poquito de silicona y vamos a colocarlo y a fijarlo ahí. Lo mismo voy a hacer con los otros. Aquí le voy a colocar uno de más al otro costado. Para que me ayude a sostener aquí la parte del cable, que por el manipuleo se me zafó. Aquí trato de agregarlo y fijamos el otro. Entonces vamos a aplicar el pegante de su preferencia. En mi caso voy a usar el pegante de icopor y vamos a aplicar en toda esta parte una muy buena cantidad. Estoy usando pegante de icopor, pero si ustedes quieren realizarlo con la misma silicona caliente o silicona líquida o fría, también es válido de que lo realice. Vamos a aplicarlo. Una muy buena cantidad. La parte del cable que apliqué a las que colocaron esta misma instalación y a las que lo van a colocar inalámbrica no tienen ningún inconveniente.
Entonces, aplicamos, ubico mi base, en mi caso voy a dejar esta punta para la parte del frente y voy a clavar mi muñeco dejándole una ventaja a la parte posterior aproximadamente de 6 a 10 centímetros y clavo y pego mi muñeco. Entonces ya aquí está fijo. Voy a esperar que mi pegante seque, que me quede centrado. Mira, aquí me quedó un poquito ladeado. Así. Y ya tengo mi snowman o mi hombrecito nieve, mi luminaria pegada a la base. Bueno, chicas, ya teniendo la base vamos a aplicar el poliuretano. En mi caso tengo el poliuretano de 2 componentes, uno que es el catalizador, el otro que es la espuma. El catalizador tiene, el poliuretano tiene una duración de aproximadamente 2-3 meses después de abierto el recipiente, porque pasado este tiempo empieza a cristalizarse así como se ve acá. Aún me queda producto, pero sé que de este me va a sobrar de todas formas un poco. Entonces, vamos a tener en la mano 2 copitas, bien absolutamente limpias. Yo utilizo estas que son para servir licor. Unos guantes, obligatorio unos guantes, tapaboca porque es un químico, entonces para que no vayamos a tener problemas. Y una bolsita plástica transparente preferiblemente. Esta la vamos a ensayar. ¿Cómo la vamos a ensayar? Vamos a abrir su boca, vamos a soplar, cerramos y verificamos que no vaya a tener ningún orificio o huequito. Hecho esto, vamos a coger de nuestros componentes. Entonces vamos a tomar el componente A. Y el componente B en igual porción. Cuando este producto está bueno y está nuevo, no tiene esta viscosidad, sino es igual de líquido o un poquitín más espesito que el del lado A. Pero como les explicaba, esto pasa porque yo este producto lo tengo hace más de 4 meses. Vamos a abrirla y vamos a coger la parte de nuestro componente A, que es el primero, y vamos con un palillito o algo, ay, se me partió, vamos a hacer la mezcla, a bajar bien el producto de la copa. Siempre vamos a empezar con el componente A y vamos a tomar luego el componente B y vamos a depositarlo. Lo mismo, lo más rápido posible, tampoco demorarnos mucho. Vaciamos lo más que podamos del producto para que no quede residuos en el vaso, porque del vaso A pues queda el producto, pero de este se cristaliza el contacto con el aire. Entonces no olviden también ponerle con un marcador la parte de abajo por si van a hacer más mezcla o no les alcanza con esta. Vamos a dejar una ventajita de aire en la bolsa y vamos a hacerle un nudito. Y empezamos a mezclar. Esto va tomando una tonalidad como beige o crema. Y la bolsa, después de masajear, se empieza a calentar y se infla, miren. Eso es por la composición química que hemos hecho. Voy a colocarme bien mi tapabocas. Cuando ya esto se caliente, empiece a calentar, va a las esquinas, aquí se me toteó. Entonces vamos a empezar a aplicar. Voy a aplicarle aquí en la parte interna de la luminaria para tapar este cristal y vamos a empezar a aplicar. Mire, si esto es en forma rápida, él al contacto con el aire
duplica su tamaño. Si les llega a pasar esto, no se angustien, chicas, van a bajar con un palillito o van a empezar a acomodar. Si les está creciendo demasiado el producto, van a tomar una mezcla de jabón en polvo de la lavadora, de lo que ustedes utilicen para lavar, y lo mezclan con un poquito de agua, se humedecen las manos y lo ponen encima de la espuma. Esto va a hacer que la espuma deje de crecer. Así vamos a ir aplicando tanto en la parte posterior, en todo este borde, bien tapando lo que es la parte del icopor, y para cubrir bien toda la parte de la espuma, del icopor. Aquí hice una nueva mezcla y voy a empezar a colocarla. Mi químico hace una reacción inmediata, por lo que les comentaba yo, de que ya llevaba mucho tiempo con él aquí guardado. Entonces, el catalizador está funcionando rápidamente, entonces por eso infla la bolsa, y aparte de eso tiene cristales, mire estos cristalitos. Entonces, vamos a ir agregando, mire cómo van solo subiendo. Entonces voy a ir a agregar, aquí volví, se me toteó la bolsa. La otra bolsa también era demasiado delgada y pues me hacía la reacción en el químico. Procuren esto, esta primera base, aplicarla bajita. Para una vez seca, vamos a colocar en estas partes, y que antes de que termine, por ejemplo en esta que está semi pegada todavía, vamos a irle colocando en estas partes las caritas de los snowman, las caritas que hicimos, sin que nos vaya a tapar totalidad. Aquí en este tengo que bajarlo, esperar que seque bien y recortarlo para bajarle. Si les quedó muy alto, con un bisturí pueden ir cortando, pero básicamente es colocar todo el producto en la base. Una vez ya hayan colocado eso, ustedes pueden colocarle en esta parte villas, o pueden colocarle un nacimiento, o en la parte interna, o en vez de los muñecos snowman, pegárselos por esta parte, por la parte superior, y colocar en esta parte un nacimiento, si es el deseo de ustedes. Pueden colocar aquí unas ovejas. Ya les voy a compartir también el molde y el paso de armar los pajaritos que se van a colocar en esta parte. Una vez ya tengamos todo cubierto con sus muñequitos puestos, en este momento no lo muestro porque se me acabó el poliuretano y pues tengo que comprar más producto. Pueden dejarlo en esta tonalidad o aplicar, si tienen un spray, van a cubrir todas estas partes y van a aplicar spray blanco en todo lo que está cubierto, todos estos bordes, por acá, por este lado, todo esto debe de quedar bien cubierto con el poliuretano, y o vinilo o pintura, pintar si así lo desean, y esparcir un poco de escarcha. Yo aún no me he decidido si lo pinto totalmente en blanco o simplemente vamos con brocha seca a humedecer con una pintura terracota o un coral, y vamos a sombrear en las partes, en estas partecitas más escondiditas, para darle un mejor realce a nuestra nieve, si es el deseo, o esparcen un poquito de agua colbón y van a esparcir un poquitico de escarcha del color de su preferencia. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a dar una pequeña explicación más o menos de cómo se trabaja el poliuretano. El que viene en una presentación así muy similar, este no es poliuretano, es una pintura en aerosol, pero la presentación del poliuretano es más o menos así como esta. Viene en un frasquito, acá en vez de, aquí en el aplicador va a traer una especie de tubito o un pitillo parecido que se le instala acá. Entonces va a quedar con un palito como así,
o así, no sé, no recuerdo bien cómo es que se coloca. Pero ustedes ¿qué van a hacer? Van a quitar como se agita estos productos bien. Cuando vayan a empezar a aplicar, se deja el recipiente así hacia abajo y van a coger en su proyecto y van a empezar a aplicar. Obvio, esto aquí tiene la boquilla que les mostré y empiezan a aplicar las boquillas. Lo que les facilita es que con la boquilla van a llegar a lugares bien pequeños y pueden ir poco a poco colocando la mezcla. Estallen un poquito, digamos, en un pedacito en la parte de atrás y siempre el frasco hacia abajo, con la boquilla hacia abajo. Y van aplicando y van calculando la cantidad que le van a colocar al proyecto. En la parte frontal procuren no aplicarle mucha, sino bajito, para cuando les explique la parte de la de las luces, vuelven y aplican una segunda capa de poliuretano. Bueno, chicas, vamos a trabajar este estilo de pajarito. Tiene volumen, mire. Entonces, en los moldes estaban todas sus piezas. Entonces, van a cortar biselado. ¿Cómo es biselado? Aquí ya tengo marcada mi alita, que es la pieza que me hace falta por cortar. Entonces yo voy a colocar mi tijera acostada hacia el lado de allá o hacia este lado, como sea el caso. Yo trabajo más que todo hacia el lado de allá. Entonces, en esta parte de la alita voy a empezar a cortar bien por donde yo hice mi marcación. Bien acostada para el lado hacia el lado de allá. Ese es el corte biselado. Entonces, al terminar mi corte, si ven que queda como hacia la parte interna, mire, si ven, ahí está la pieza, aquí se aprecia mejor. Y por este lado pues queda bien. Este corte biselado nos va a permitir de que al aplicar pegante en este bordecito, que fue el que corté en todo este bordecito, al unir con la pareja me dé el pegue perfecto y aquí no se vaya a notar mucho la unión. Ya en un momento se van a dar cuenta cuando aplique el pegante. Entonces vamos a cortar todas las piezas. Las alitas van dobles, o sea que de las alitas vamos a cortar 4 piecitas, un par para cada alita. Lo mismo del cuerpo del pajarito, doble, y la parte de la colita, doble. Vamos a aplicar pegamento por toda esta parte, aquí en la cola menos en esta parte, de resto sí completo. Aquí aquí en la parte, esta es la parte del pico, vamos a dejar aquí en la parte de la barriguita una partecita abierta, más o menos yo le dejo de acá, hasta esta punta. Lo vamos a dejar abierto para por ahí agregar un poco de relleno y pegarle la parte de los alambres que van a ser las paticas de mi pajarito. Ok, chicas, entonces ya apliqué pegante en las piezas. Entonces ahora voy a unir. Entonces voy a tomar las 2 piezas, voy a empezar aquí por la parte del copetico y del piquito y empezamos a unir. Yo tengo a la mano estas pincitas que comúnmente usamos para depilar, entonces esta me es muy útil para cerrar todas estas partecitas que son bastante pequeñas y mis dedos, por lo gruesos que son, no me da la capacidad. Y como la pieza es tan pequeña, vuelvo y digo, entonces pues vamos a coger
y vamos con la pincita a ir haciendo el cierre. Aquí en el piquito vamos a igualar e igualmente con la pincita y mucha paciencia voy a empezar a hacer el pegue. Aquí procuro tratar de cerrar lo mejor posible. Aquí todavía el pegante está fresco, voy a dejarlo un poquitín. Esta es la parte, bueno, aquí como yo, esta es la parte de las paticas, esta pieza. Aquí como yo no le apliqué pegante, pues no me va a pegar, obvio, ¿no? Aquí voy a cerrar y voy a empezar a cerrar la parte del lomo. Para eso voy a meter mi dedo para ayudarme a crear, entre más cama de aire le haga, pues mejor me va a quedar el pegue. Aquí hundimos un poquitín. Aquí con una parte me ayudo con mis dedos. Y luego empiezo a cerrarle todas esas aberturas con la pincita. Lo mismo voy a hacer con el resto de piezas, estas se cierran totalmente. Bueno, ahorita les explico en las alitas para que les dé forma. Y esta que es la parte de la colita, igual vamos a empezar desde una esquinita, a cerrarlo bien acá, a unir estas partes. Y terminamos en el otro costado. Voy a terminar de cerrar esto. Ya les muestro cómo queda. Aquí ya está una de las alitas. Ya está pegadita, me falta maquillarla. Mire, ya están los bordes bien pegaditos. Eso es el efecto que logramos al hacer el corte biselado. Aquí vamos a empezar a unir. Yo empiezo a unir más o menos aquí en esta punta. Y empezamos así. Con técnica de pellizco, hacerle esta parte así. Le llamo yo técnica de pellizco porque utilizo mucho mis uñas, o bueno, lo que tengo de uñas en este momento. Y vamos cerrando así. Y aquí en esta parte vamos a hacerle una camita como una hacia abajo, como un pellizquito así hacia abajo, para crear una camita de aire. Así. Aquí estiramos un poquitico. Volvemos a bajar. Y terminamos de cerrar. ¿Para qué empujamos hacia abajo? Para que nos quede una camita de aire. Y mire, si ven, ahí ya nos quedó una cama de aire y no hay necesidad de aplicar relleno en esta parte. Entonces, volvemos con nuestra pincita y rectificamos todo el pegue para que las dos partes nos queden muy bien unidas. Mira. Me va quedando así, cerramos bien todo esto y así seguimos el pegue. Bueno, ya tenemos todas nuestras piecitas armadas, menos la parte inferior de el pajarito, las alitas, miren, muy bien pegadas, la parte de la colita, también muy bien pegadas y quedan un poquito pues con volumen. Entonces, aquí en estas dos
partecitas va a ir situada las paticas del pajarito. ¿Cómo vamos a sacar las paticas? Vamos a coger un alambre aproximadamente 4 centímetros de largo, 2 o 8, y lo partimos por la mitad. Y vamos a colocar aquí con silicona caliente, acá en esta parte de las paticas, vamos a aplicar en un costado un punto y luego al otro lado, y vamos a situar los alambres ahí. Voy a dejar que se seque la silicona para seguir con nuestra labor. Entonces, mientras se termina de secar la silicona, voy a sacar un poquito de pegante doble contacto, y voy a coger con un palillo y voy a tomar pegante y voy a empezar a esparcir aquí en este triángulo que queda de la unión intermedia de las piernas, y en el terminar de aplicar en esta parte para el borde de la barriga. Bueno, antes de esto, aquí cometí un error. Antes de esto, vamos a coger y abrir bien y vamos a aplicar un poquito de relleno siliconado. Entonces, abrimos bien. Voy a meter de a poquitos para que no me limpie el pegante. Me ayudo con un palillito para darle un buen volumen a mi pajarito. Aquí se me pegó la guata porque había aplicado el pegante, entonces por eso es preferible realizar esta operación antes de aplicar el pegamento. Listo. Entonces voy a seguir pegando y voy a dejar que actúe o seque mi pegante unos 3 minutos. Bueno, ya secó un poquito el pegante, entonces ahora voy a abrir esta parte, este triángulo, y con la ayuda de mi pinza voy a cerrar las piernitas de mi pájaro. Este aquí está un poquito fresco, entonces vamos a dejar que se seque bien y vamos a empezar a sellar aquí la barriguita. Todavía está un poquito fresco mi pegante, entonces voy a dejar que se seque bien. Sellamos bien todas estas aberturas y luego vamos a empezar a sombrear. Bueno, chicas, ya tenemos nuestras piezas sombreadas. Yo ya hice esta parte de las alitas. A mi estilo, mi gusto, es sombrearle aquí en esta parte, la parte de la punta de la alita y la parte inferior, alrededor por ambas caritas. Lo mismo esta y la parte de la colita, igualmente. Ahora la parte de nuestro pajarito, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi pintura, una bayetilla o una franela. Voy a buscar que esta parte me quede lisa y voy a tomar pintura negra y voy a empezar a difuminar la parte de la cabecita de mi pájaro, de mi pajarito, de mi pájaro. Así. Por ambas caritas y aquí en la parte inferior también. Vamos a cargar más. Y voy a hacer así, este efecto. Sin que me toque mucho el pico. Bueno, si se me llega a manchar, después pues corrijo el color con pintura. Aquí en la parte del lomito y en la parte de la colita.
que me quede las dos caritas lo más parejo posible. ¿Mm? Ahora voy a tomar mi pincel, pues en este caso voy a tomar uno angular y en la punta voy a cargar de pintura para pintar la parte del copetico. Y le hago puntos de luz. En esta parte voy a pintar con naranja, realzarle su pico, y ya teniendo así las piezas vamos a hacer, y totalmente secas, vamos a hacer montaje. Bueno, ya tenemos nuestro pájaro seco, totalmente pintadito. Ahora vamos a montar la parte de sus alitas. Aquí voy a colocar acá así. Pero antes de eso vamos a montar aquí en esta parte la colita. Aquí en este costadito, en toda la parte central, con unas tijeras vamos a hacerle una especie de triángulo. Vamos a retirarle eso. Y en esta parte sí vamos a aplicar pegamento, abriéndolo un poquitín. Este no tiene relleno como el cuerpito, solamente agregué relleno siliconado o relleno de mi preferencia a la parte del cuerpo. El resto de piezas solamente está con el efecto al inflar, al pegar, que quedara así como infladito. Entonces, esto lo voy a colocar aquí en esta parte, así, en esta forma. Si quiero aquí con un pincel liner, le voy a realzar más la parte de su plumaje. Voy a dejar que se seque. Mientras que la colita se seca, voy a coger la parte de las alitas y con silicona caliente la voy a pegar. Entonces voy a poner un puntico acá. Y coloco mi alita y sostengo. Aquí voy a quitarle un poquito de exceso que me quedó. Sostengo un momento y voy a situar la otra alita. Bueno, este pajarito lo voy a colocar este para este lado y esta así por este lado. Entonces uno va para un lado y el otro para el otro, y voy a colocarle la alita en esta posición. Entonces voy a colocar aquí el otro punto de silicona y coloco mi alita y sostengo un momento. Miren, ¿sí ven? Entonces ahí ya me queda. Voy a sostener un momentico bien para que no se me vaya a despegar. Mientras tanto me ha secado un poco mi cola, o el pegante que le apliqué a mi cola, y lo voy a colocar. Haciendo buena presión para que pegue bien. Y ya me ha quedado armado mi pájaro. Aquí tengo el otro. Entonces voy a colocarlo en esta posición.
este para este lado y este para este. Voy a buscar la mejor carita de mis pájaros para así mismo situarla en mi proyecto. Bueno, chicas, les voy a explicar cómo meter su instalación. Yo aquí ya pegué un poco de poliuretano, o hice, en algunas me quedó muy alto. Antes de esto quería mostrarles. Esta es la consistencia del poliuretano cuando está fresco, cuando está recién comprado. Si es que es bastante líquido, igual o similar a la parte A. Que pasa es de que el mío o el del primer video estaba ya cristalizado. Entonces es mejor así. Ustedes pueden hacer en una base de madera o en una bolsa plástica, hacer montañitas así como esta y guardarlas para que no se les vaya a dañar el poliuretano, el químico. Bueno, chicas, entonces aquí yo tenía esto así, como me quedó un poco alto. Entonces con un bisturí simplemente vamos a coger, ay, espero que se vea, así, y vamos a cortarle, o un cuchillo, como ustedes vean que les quede más fácil. Pero algo cortante es, ella se deja cortar fácilmente. Vamos a cortar ese pedazo, el pedacito que queremos, si es que nos ha quedado muy alto, ¿no? Y si les quedó bajito, como aquí por lo que mi poliuretano estaba ya un poco pasado o cristalizado, pues la espuma bajó. Me sirvió porque para eso voy a meterle la instalación de luces. Entonces ya hice el corte que voy a empezar a hacer. Yo quiero que la instalación o mi cable no se vea. Esto más que todo pasa cuando el cable es de color verde. Yo en mi caso lo usé blanco o transparente para que me sea más fácil camuflarlo. Entonces aquí voy a agregar un poco de silicona caliente. Voy a empezar a colocar mis bombillitos y voy a empezar aquí a fijarlo. Lo vamos fijando, vamos a esperar secado y vamos a ir fijando por donde yo quiera. Espero se esté viendo. Entonces vamos a empezarlo a fijar. Y con silicona por esta parte volvemos a colocar nuestra base y la podemos colocar acá. Entonces al hacer esto, nuestra instalación va a quedar perdida o escondida. Lo vamos a hacer así por todo el proyecto. Si en dado caso me quedó muy bajita y no tengo la opción de hacer esto, entonces vamos a hacer lo mismo con la silicona. Vamos a ir pegando aquí por la parte interna y lo vamos a dejar secar. Cuando esté bien seco, vamos a hacer nuevamente mezcla de poliuretano y vamos a tapar todas estas partes del cable, dejando libre los bombillos. Y al hacer esto, pues me va a permitir yo parar el bombillo, acostarlo, dejarlo para un ladito, para otro. Así vamos a colocar la instalación por toda esta parte o por donde yo quiero que quede mi instalación. Y anexamos aquí decoración al gusto. Aquí en esta parte, yo comúnmente los pajaritos que le enseñé se colocan, como esto tiene alambre, vamos a aplicar un poco de silicona aquí en las puntas y vamos a situar acá en el poliuretano nuestros pájaros. Si antes de esto yo quiero pintar la espuma que me quede más blanca, pues lo vamos a hacer en blanco y le vamos a echar escarcha. Si lo quiero dejarlo en este tono, simplemente vamos a tomar con pincel chino, pintura terracota y vamos a darle un poco de sombreado en algunas partecitas. Ya colocamos un arbolito, una torre de regalos y decoración que sea anexa y a nuestro gusto. Lass mich ein Kind, ist
She